Y hoy, en el Día del Trabajador, vamos a hablar de un tema con Verónica González que está vinculado con el empleo y las personas que tienen discapacidad, porque algunos sectores sociales consideran que darle trabajo a un discapacitado es hacerle un favor. ¿Qué tal, Vero. Silvia, Alejandro? Sí, vamos a hablar de este tema porque es un tema muy complejo. Estuvimos con dos personas hablando de esto, con Facundo Ferro, él trabaja, y con Gabriela González. Ella no ha logrado todavía tener un trabajo de calidad. Vemos qué nos decían. El desempleo es la enfermedad crónica que experimenta el colectivo de personas con discapacidad. Según cifras de la Organización Internacional del Trabajo, el porcentaje de personas con discapacidad desempleadas asciende al 80% a nivel mundial. El motivo principal es la creencia de que quienes tenemos alguna discapacidad somos personas improductivas. En su artículo 27, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala algunas cuestiones a tener en cuenta hacia los Estados parte, que se garantice la formación, el desarrollo profesional, los ajustes razonables y las medidas para el acceso al empleo público y privado para las personas con discapacidad. María Gabriela tuvo un accidente ferroviario en 2006 que la dejó parapléjica. Su empleador no realizó las adecuaciones necesarias para preservarla en el empleo. Trabajaba en una inmobiliaria. Era administrativa, alquilaba, vendía departamentos y me administraba los consorcios, pero bueno, después del accidente ya no me pudieron tomar, primero porque estuve mucho tiempo fuera, mucho tiempo internada y mucho tiempo con rehabilitación, y después por el tema del espacio físico que necesitaba para poder estar con la silla de ruedas. Siguió buscando trabajo sin éxito, así que todos los días viaja 32 kilómetros desde González Catán para vender pañuelos y lapiceras en la entrada de la tradicional confitería Las Violetas. Sus dos hijas y su marido, que tiene serios problemas de salud, dependen de ella. No todo el mundo tiene espacio físico para una silla de ruedas, y porque por falta de estudios tampoco te toman así nomás, y bueno, lo único que me quedó fue salir a trabajar así, vendiendo en la calle. ¿Y qué reacciones tiene la gente? Hay veces que no, que pasan directamente y uno a veces es muy invisible a los ojos de los demás. La Ley 22.431, en su artículo 8, establece que el Estado Nacional, en sus tres poderes, organismos descentralizados o autárquicos, entes públicos no estatales, las empresas del Estado y empresas privadas concesionarias de servicios, deben ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en un porcentaje no inferior al 4% de la totalidad de su personal. Algunas jurisdicciones que cumplen con este cupo son el Senado Nacional, el Estado Mayor de la Armada, la AFIP, ANSES, la Secretaría de Cultura, la Universidad Tecnológica Nacional, la Casa de la Moneda, el Instituto Geográfico Nacional y el INADI, entre otros. Me encargo de llevar algunos papeles de catería, voy a muchos ministerios, no solamente ayudo llevando cosas, sino directamente hago sellados, también los enumero también, hasta saco fotocopias, siempre estoy ayudando en algunas otras áreas, también pregunto qué necesitan, es decir, no siempre ayudo en despacho, sino directamente ayudo entre todos, porque es la forma de pensar mía. Facundo habla de los derechos de las personas con discapacidad en charlas que organiza el INADI en las escuelas. Una de las cuestiones en las que enfatiza es la autonomía. Él sabe que tiene que ver con la capacidad de elegir sus apoyos y no con la falta de necesidad de estos. No, si necesito firmar algún contrato así, siempre busco algún apoyo, algún abogado, o algún amigo, alguna amiga, alguna abogada, etc. Eso es lo que busco yo para apoyos. Muchas personas con discapacidad intelectual deben recurrir al empleo protegido ante un mercado que las expulsa. En el país hay alrededor de 300 que dan empleo a 7.000 personas. La Ley 26.816 incorpora jubilación, obra social para el trabajador y su familia, aseguradora de riesgos de trabajo, y esta forma de empleo resulta además compatible con la pensión por discapacidad. Facundo nos describe la situación de sus pares con discapacidad intelectual. Hay pocos que tienen trabajo y hay otros que directamente están en hogares, en centros de día, siguen estudiando. Directamente hay padres que le ponen horarios para también relacionados a la autonomía para salir y para volver. Directamente es muy complejo la situación de las personas con discapacidad, pero
también es muy difícil que consigan trabajo. Hacen pasantías, están trabajando un año y medio y después le dicen, fue un gusto y a tu casa. Habitualmente se asocia la discapacidad con la pobreza y la principal causa resulta la falta de oportunidades de empleo. En una sociedad que incluye desde el empleo, se reduce considerablemente la inversión en asistencia. Mandé varias cartas y en realidad me ofrecen un subsidio, en realidad un microemprendimiento que no es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es un trabajo que tenga un sueldo fijo, una obra social para poder subsistir como todo el mundo. Hablábamos de la ley de cupo y un antecedente de la ley de cupo es la ley 20.923 lograda por el Frente de Lisiados Peronistas, una agrupación que en los 70 logró muchas reivindicaciones para las personas con discapacidad y esta ley establecía cupo no solo para el Estado sino también para empresas privadas. Esta ley, claro, la dictadura la derogó y sería bueno retomar este tema porque el cupo es una medida de discriminación positiva. Claro, también hay que cumplirlo el cupo, ¿no? Esperemos que cada vez más jurisdicciones cumplan con este cupo que lo que busca es que haya justicia social para tantas personas con discapacidad que hoy no pueden celebrar el Día del Trabajador y la Trabajadora. Está muy bien ver el tema del cupo, pero también tener en cuenta la excelencia. Recién veíamos un informe excelente de una cronista excelente como sos vos. Muchas gracias, Alejandro. Y con este saludo para Vero compartimos con ustedes una pausa y ya regresamos.